Hola, bienvenidos a Perseveradores, un espacio creado con mucho cariño para fortalecer nuestra fe, porque la fe no viene por el sentir, sino por el perseverar, por el seguir. Así es un espacio que hemos diseñado con mucho amor, porque el Hijo de Dios, el cristiano, tiene una característica muy importante y es que persevera, no se da por vencido. A pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, nosotros perseveramos. No nos rendimos, no nos damos por vencido, sino que perseveramos para vencer. Y el día de hoy vamos a hablar sobre esos procesos en los cuales sentimos que el cielo calla, esos momentos en donde parece que no pasará nada, ¿no? Esos momentos en donde nuestra fe es probada y en donde somos llamados justamente a perseverar. Así es. Um, ¿Qué es lo que pasa cuando sentimos de alguna manera como el abandono de Dios? Como cuando el cielo no dice nada. ¿Qué ocurre en nuestro interior? Hoy vamos a desarrollar ese tema. Aquello que nosotros llamamos silencio, Dios lo llama proceso. Hay silencios que Dios no quiere interrumpir porque dejaría el proceso que quiere lograr en nosotros interrumpido, proceso a la mitad. La instrucción de Dios muchas veces es simplemente el perseverar, el seguir caminando. Es similar a ese proceso de aprendizaje que un padre vive con su hijo al cual le está enseñando a andar en bicicleta. Hay momentos en donde el padre tiene que dar un paso hacia atrás y dejar que el hijo culmine ese aprendizaje por sí solos. Es ahí donde se culmina el proceso de aprendizaje. Esa fe que nos lleva a dar ese siguiente paso no es un sentimiento, sino es una decisión de seguir. Sí, es que a veces el silencio de Dios uno lo siente como ausencia, pero la verdad es que no lo es cirugía. Cuando Dios calla, cuando uno siente que Dios no dice nada, no es una indiferencia, aunque a veces uno lo toma así, sino que es una intervención profunda. De hecho, es algo que el Señor está preparando y está permitiendo que ocurra en tu vida. Hay silencios que Dios permite porque si Él hablara en ese punto, interrumpiría lo que Él está sanando en lo invisible. Hay cosas que están ocurriendo en nuestro interior que nosotros no lo vemos, pero que Él sí lo ve. Entonces, si Él interrumpe ese proceso como para calmarnos, digamos, lo que estaría haciendo es dejando que nosotros no pasemos por todo ese proceso que tenemos que pasar. Y eso a mí me hace recordar mucho a lo que pasa con Lázaro. Porque mientras Lázaro agonizaba, Jesús guardó silencio 2 días. Él no dijo nada. De hecho, no respondió en ese momento, no corrió y no lo sanó a la distancia, pudiendo haberlo hecho. De hecho, la Biblia nos dice que él sanó al hijo del centurión romano. O sea, él sí hubiera podido sanar a Lázaro de lejos, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Qué pasa si Jesús hubiera actuado rápido en ese momento y le hubiera dicho, le hubiera mandado a decir a María y a Marta, díganle que Lázaro está sano? ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Seguramente Marta y María hubieran recibido un milagro pequeño, pero Jesús estaba preparando un milagro mayor. Y a veces Dios no responde porque lo que estamos pidiendo es demasiado pequeño para lo grande y poderoso que Él quiere hacer. Pero eso requiere un tiempo y obviamente un entendimiento especial en el momento que muchas veces no lo vemos. Así es, y es que ese entrenamiento del Señor es un entrenamiento para gobernar. Ese silencio de Dios nos enseña a gobernar en cada ámbito de nuestra vida. No es un entrenamiento para simplemente sobrevivir, sino es para tomar autoridad sobre cada aspecto en el cual nosotros nos desarrollamos. Por ejemplo, cuando un soldado es formado, el entrenamiento más duro no es físico, es emocional,
es aprender a aguantar la ausencia del comandante. Por tanto, hay temporadas donde Dios parece no estar porque te está entrenando para autoridad, no para una dependencia infantil. Hebreos 11 es tal vez el libro en donde tenemos mayores alusiones a la fe, ¿no? Y es el libro conocido también como el libro de los héroes de la fe. Y ahí vemos una cantidad de grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Y cuando se habla de cada uno de las hazañas que ellos hicieron, empiezan por la fe, te dicen, por la fe. Te habla de Noé, te habla de Abraham, de Sara, de Gedeón, de David, de Sansón y de muchos hombres más. Y en cada caso, eh, sus hazañas fueron eh, enmarcadas dentro de un mover de fe, no de un sentir, no de un contexto, no de una circunstancia, sino de un mover de fe sobrenatural que hizo que esas hazañas fueran posibles, no en sus fuerzas, sino en ese poder sobrenatural de Dios. Y eso que dices del soldado es muy interesante, porque el soldado generalmente obedece, tiene que obedecer la voz de quien le manda, de su comandante. Y el silencio revela qué voz manda dentro de ti. Por eso es importante esos tiempos de silencio. Y cuando Dios parece callar, hay otras voces que se levantan. La del temor, la de el pasado, si en algún momento has tenido abandono, la herida paterna, por ejemplo, cuando has sentido que el cielo está callando, no dice nada, quizás sientes este abandono de tu padre, que nunca fuiste escuchado, que a nadie le importas. Entonces sí hay voces que empiezan a salir dentro de ti. La desesperación, la ansiedad. Y ese silencio expone realmente lo que gobierna en tu interior. Entonces, ¿qué pasa si Dios te contestara inmediatamente que tú estás pidiendo algo? No identificarías cuál es esa voz que está primando en tu interior, que puede boicotear después los planes que Dios tiene para ti. Dios calla para que tú escuches lo que tiene que morir antes de recibir lo que estás pidiendo. El silencio no te mata, sino que te limpia. Hay silencios que son relativamente cortos, quizás 6 meses, 2 años, pero hay silencios que son a veces hasta de 20 años. Pero todo va a depender del plan y del propósito que Dios tenga para tu vida. ¿Sí? Y hay otras circunstancias en donde el cielo calla porque tú ya tienes una palabra, porque ya has recibido una palabra que es suficiente. Cuando Dios ya habló antes, cuando ya te dio dirección, promesa, palabra profética, ¿por qué Dios tendría que repetírtela de nuevo? El maestro, por ejemplo, guarda silencio durante el examen. No porque él se haya ido, sino porque el examen es el momento en donde tú estás poniendo en práctica lo que el maestro ya sembró. Por ejemplo, vemos en el libro de Habacuc. El profeta Habacuc empieza su libro con, con un reclamo, ¿no? Con una queja hacia el Señor, esperando que el Señor se manifieste. Y el Señor le responde, pero le dice, pues la visión se realizará, esa respuesta que él estaba esperando, esa visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha ya a su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Dios no es hombre, dice, para que mienta. Amén. Si ella te da una palabra, esa palabra se cumplirá, pero se cumplirá en su tiempo. Y eso tiene que ser una palabra de aliento para aquellos padres que esperan por su hijo pródigo que vuelva, para esos matrimonios que lucen desgastados y que parece que nada cambiará, para esa gente que bajó los brazos y piensa que Dios no está respondiendo, que el Señor los dejó. Hay una promesa y el Señor hará, no dejará de cumplirse. Amén a eso.
Y de hecho hay batallas que Dios pelea sin consultarte. No te va a estar diciendo lo que Él va a hacer. Por ejemplo, recuerdo mucho del libro de Daniel. La respuesta de Daniel estaba enviada desde el primer día. Ya el Señor le había respondido a Daniel. Pero el espíritu del príncipe de Persia se resistió por 21 días. Estaba ocurriendo una batalla en lo espiritual, pero probablemente Daniel pensó, no está pasando nada. Y él empezó un ayuno. Primero hizo una oración y luego empezó un ayuno de 21 días. Pero en ese tiempo que quizás Daniel se desesperó o de repente pensó que su respuesta no había sido escuchada, de hecho era todo lo contrario. Pero en el mundo espiritual estaba ocurriéndolo absolutamente todo. Había una guerra, había una batalla que se estaba librando en ese momento a favor de Daniel. El Señor había dicho sí. El Señor ya estaba con la respuesta. Pero ese proceso de espera fue importante para el corazón de Daniel. Muchos aquí creen que Dios no se mueve, como decías hace un rato, quizás por un hijo que se fue de casa, por un matrimonio, quizás de repente por un tema financiero, una promesa, un tema de salud. Hay distintas situaciones, hay distintos silencios también de Dios. Pero hay un tema importante y es que Dios no necesita contarte el paso a paso. Por ejemplo, Abraham, ese ejemplo que tú mencionaste hace un rato. Y es que lo que pasó con Abraham fue interesante porque Dios ya le había dado una promesa a Abraham, pero pasaron años para que eso se cumpliera. Y en ese momento Sara habrá dicho, bueno, yo creo que Dios se olvidó. Hubo un intento del hombre en forzar, en adelantar la promesa de Dios. Y muchos de nosotros, por no esperar esos silencios de Dios, cometemos grandes errores. Sí, el silencio de Dios también nos ayuda a revelar qué es lo que tenemos en el corazón, en el sentido que si confiamos en la mano de Dios o confiamos en el movimiento del Señor. Es que muchos aman los milagros de Dios, pero todavía no aman a Dios. Aman lo que Él hace y no quién Él es. Y eso refleja también la identidad. Si nosotros nos vemos como hijos de Dios, si vemos a Dios como nuestro Padre, o somos solo consumidores de esos milagros de Dios. Jesús, cuando estaba en la tierra, lo vemos en Juan 6:26, respondió a sus discípulos y les dijo, les aseguro que me siguen no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Eso nos tiene que ayudar a mirar cómo yo me estoy percibiendo. Si es que realmente siento y veo a Dios como mi Padre, o es que estoy actuando únicamente por ese milagro que yo espero de parte de Dios. Muchas veces el silencio de Dios significa estoy peleando algo por ti que no comprenderías aunque te lo explicara. Si Dios se detuviera a explicarnos el proceso y el paso a paso, tampoco lo entenderíamos. El silencio de Dios es el entrenamiento de los que cargan gloria y definitivamente lo podemos ver en todos los personajes de la Biblia. La voz de Dios te guía, pero el silencio de Dios te forma. El Señor te puede dar instrucciones y tú las ejecutas, pero cuando viene el silencio de Dios, eso te va formando. La voz te informa, pero el silencio te transforma. Justamente en esos tiempos donde hay silencio absoluto de parte del cielo, hay una formación importante. Cuando Dios te va a entregar una autoridad que no se cae con una emoción, te va a entregar algo que no va a flaquear por cómo te sientas. Te va a pasar por temporadas donde tú aprendes a amarle sin señales, que es lo que decías, a confiar sin evidencia y a permanecer
sin aplausos, sin reconocimiento. Y es más, a veces cuando más bien todo el mundo te está diciendo lo contrario, es ahí donde se hacen los gigantes de la fe. Así es. Detrás de ese silencio de Dios podemos decir que se está moviendo una estrategia, Así es. que se está articulando ese milagro que aún nuestros ojos no ven. Josué, por ejemplo, estaba frente a los muros de Jericó y hubieron 6 días de silencio. ¿Cierto? Hubieron 6 días de marchar sin ruido, sin explicación, sin nada espectacular. Y el milagro vino en el 7.º día. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si es que hubieran abortado en el 5.º día? No hubieran visto esa gloria del Señor manifestándose en su pueblo. Tal cual. Y esto va para esa gente que está a punto de rendirse. El silencio no quiere decir que no esté pasando nada. Ya hay una estrategia que el Señor está desplegando, y hay un mover en el cielo que se está desplegando y nada más espera que tú no te rindas, que tú sigas para ver esa gloria de Dios. Así es. Y es porque el silencio también revela tu corazón, pero también tu futuro. Por ejemplo, la Biblia cuenta cuando Jesús dormía en la barca y los discípulos estaban gritando. Y les dijo, ¿no te importa que perezcamos? O sea, ¿en serio? ¿Te vas a quedar así sin hacer nada? Como si Jesús no se hubiera dado cuenta de la tormenta. Era obvio que lo que estaba haciendo Jesús era esperar a ver cómo reaccionaban los apóstoles y qué tanta fe tenían. La tempestad reveló que iban a ser hombres que calmarían la tormenta, no hombres que sobrevivirían a ella. Y eso es lo que el Señor está preparando ahora. No está preparando personas que sobrevivan a la tormenta, sino más bien que la reprendan, que gobiernen sobre ella, que fue lo que Jesús hizo. Que no decaigan ante una tormenta o ante una tempestad o cuando soplen los vientos fuertes, sino más bien hombres que se levanten, mujeres que se levanten y la calmen, la hagan retroceder. Cuando Dios calla es porque tu futuro trae una autoridad que ahora mismo no imaginas, como los apóstoles que no se imaginaron por qué la preparación de Jesús en esos 3 años de entrenamiento. Y todo lo que el Señor hacía era justamente porque estaba desarrollando carácter en ellos. Pero en ese momento ellos no lo entendieron. De hecho, hay muchas partes donde Jesús les volvía a explicar y les volvía a explicar y no entendían. Y solamente la madurez y el tiempo y el Espíritu Santo lograron ellos comprender esos misterios en los que el Señor operaba. Es cierto, se necesita un proceso de madurez para sostener esas promesas de Dios. Y Dios no revela esas promesas, no te puede anticipar ciertas bendiciones, no porque sean malas, sino porque tu corazón no está listo para soportarlas, para llevarlas. Entonces el silencio a veces lo que ayuda es a fortalecerte internamente para que puedas sostener ese peso de lo que se viene. Esto va a encender esperanza, pero con madurez. Y creo que también es importante poder tener esta honestidad de parte del Señor, de parte de uno ante el Señor. Porque a Dios no le asusta nuestro cansancio. La gente que lleva tiempo esperando se siente avergonzada, está cansada, creyendo que han perdido la fe, que se están debilitando. Pero en la Biblia, de hecho, quienes recibieron las mayores promesas fueron los que dijeron, estoy cansado, estoy harto. Tenemos a Abraham que se rió, a Sara también que se rió porque obviamente no creyó en la promesa. Elías quería morirse. También vemos a Job que maldijo el día de su nacimiento. Vemos a David que se quejaba
y le decía a Dios, ¿hasta cuándo no vas a hacer nada? Y no es que Dios los descalificó. De hecho, Tomás, cuando se entera de que Jesús había resucitado, también va y dice, yo no creo hasta no meter mi mano en su llaga, en su costado, y mis dedos en sus llagas. Y Dios no descalifica por eso, Jesús no se molesta por eso, porque es humano. Es completamente natural que un hijo de Dios esté cansado, sienta desánimo, quiera morirse, le falte la fe, se sienta débil. Pero la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces podemos presentarnos delante de Dios, abrirle nuestro corazón y expresarle cómo nos sentimos. El cansancio no descalifica al creyente. Solo expone lo humano para que Él pueda rociarlo con su gracia. Como decía el apóstol Pablo, bástate en mi gracia, que mi poder se glorifica en tu debilidad. Sí. Y en esos periodos de silencio es donde el enemigo habla demasiado. Así es. En esos periodos de silencio donde nos hacemos más sabios para saber diferenciar entre la voz que viene de Dios o la voz que viene de las tinieblas. Y la voz que viene de las tinieblas nunca va a encender nuestra fe, sino que va a apagar nuestra fe, va a traer desánimo, ¿no? Va a traer angustia, va a traer confusión. Entonces ahí podemos ya nosotros ser capaces de identificar de dónde es que está viniendo la voz. Cuando Dios calla, nuestra mente empieza a inventar historias. Y ese es el momento en donde nosotros tenemos que responder en fe, sabiendo que ese silencio no es el final, sino que ese silencio es el preludio, ¿no? Es la antesala, ¿no? Es el amanecer, es esa oscuridad que antecede al nuevo mañana. ¿Y un preludio de qué? Un preludio puede ser de restitución, de resurrección, de cambio, de victoria, de cumplimiento de promesas. Es la antesala, como decías, de la gloria de Dios actuando sobre tu vida. Y algo que anoté, que lo quiero compartir, dice, cuando el cielo hace silencio, también te está preparando para escucharlo diferente. Y esto me hace recordar, por ejemplo, al profeta Elías. Después del terremoto, después del fuego, del viento, vino un silbido apacible, suave e íntimo. Elías había escuchado a Dios en grande, pero el silencio era lo que él tenía que aprender a escuchar. Él tenía que aprender a escuchar a Dios en lo pequeño. Y es que a veces Dios calla porque te quiere hablar más de cerca que antes. Esos momentos donde quizás Dios se mostró a tu vida de una manera muy evidente, como en algún momento lo hizo en el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, pero después ya no vas a encontrar quizás a ese mismo Dios en esas circunstancias, porque se quiere revelar de otra manera tu vida. Entonces, si Dios está callando, no es porque no te ama, es porque está armando algo que no encaja con tu calendario y con tu propio plan, pero encaja perfecto con su propósito. Encaja con lo que Él quiere hacer, con lo que Él quiere desarrollar en ti, con el carácter que Él quiere forjar en ti en medio de esos silencios prolongados. Yo me acuerdo que mi pastor siempre nos decía, díganle al Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo para llegar a desarrollar el carácter del Hijo. Aún si tiene que haber procesos, dolores, sufrimientos, silencios del cielo, porque eso va a ir sacando lo que realmente está en nuestro interior. Si Dios está callando es porque está preparando tu escenario de resurrección, que fue lo que tú dijiste hace un rato. Cuando más oscuro está es porque pronto va a amanecer.
Si Dios está callando es porque vas a ver algo que jamás se habría manifestado si Él hubiera respondido rápido. Si Él hubiera venido a tu vida y decir, bueno, ya está bien, está sufriendo mucho, creo que le voy a responder. Él no actúa así. Él espera, porque en todo ese proceso, Él está desarrollando un carácter tan firme, una fe tan inquebrantable, y también está poniendo a prueba tu amor. ¿Cuánto lo amas? ¿Por qué estás con Él? ¿Por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué dices que eres seguidor de Jesús? ¿Por qué has entregado tu vida a Cristo? No hay que confundir el silencio con abandono. El silencio de Dios es el idioma de la gloria de Él antes de manifestarse. Sí. Entonces podemos concluir que sí, hay un silencio que duele, pero también ese silencio forma. Totalmente. Y cuando el cielo hace silencio y hay un hijo de Dios que enciende su fe, el infierno tiembla de miedo, Amén. porque lo que se aproxima es la manifestación de la gloria de Dios. Y en el plan de Dios y una fe de un hijo que se aferra y le cree a su Padre, hay una gloria de Dios que el infierno no puede detener. Así es. Y justamente el perseverador es aquel que no se rinde en el silencio, cuando Dios no habla. Por eso es importante hablar de esto. Hay muchas personas que nos están viendo, y de hecho nosotros mismos también estamos pasando por una prueba difícil, pero nos llamamos perseveradores porque no nos vamos a rendir a pesar de que sintamos que el Señor no dice nada. Cuando miramos los personajes de la Biblia y ministran tanto en nuestro corazón, quizás uno más que otro, pero vemos una característica, y es que justamente perseveró. Recuerdo el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias. Al que venciere, yo le daré. Hay recompensas para aquel que no se rinde, para el que sigue perseverando. Y cuando uno entiende y piensa como piensa Dios, valora esos momentos de aparente silencio del cielo. Porque buscas más al Señor. Porque estás listo para que el Señor te vaya revelando sus misterios que quizás antes no los podías entender. O de repente no podías soportar quizás algunas revelaciones del Señor, como Jesús le decía a sus apóstoles. Por ahora les voy a decir solamente esto porque los otros no lo van a poder soportar. Pero el silencio te prepara para tener un corazón mucho más firme y más estable. Creo que el dejarnos llevar por nuestras emociones y por nuestras heridas, creo que paternas, maternas, de la infancia, de sentirnos abandonados por Dios porque no dice nada. Eso es una mentira del enemigo. El Señor está a tu lado, está contigo. No lo sientes, pero quizás ese es el escenario justamente donde Dios quiere que estés. Que no sientas aparentemente su presencia. Porque si tú a pesar de eso perseveras y sigues confiando en Él, buscándolo más que nunca, es ahí donde tu corazón pasó la prueba. Tu espíritu ha sido fortalecido. Así que creo que es un tema que podríamos hablarlo muchísimo más, pero estoy segura que con lo que hemos compartido, muchos de los que nos están mirando están siendo ministrados y también obteniendo respuestas. Sí. Y estas esperas no son en vano, porque cuando nosotros veamos, después de esa espera, la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida, va a ser un testimonio tan poderoso para poder compartir a aquellos hermanos que están pasando por procesos. Nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado en momentos en donde hemos estado tan agobiados, ¿no? Tan probados en nuestra fe, que hemos recibido un testimonio de algún amigo que apareció de una forma inexplicable en el momento preciso, contándonos su historia personal con el Señor.
cómo él fue fiel a una palabra del Señor. Y aun cuando el mundo le decía que no había esperanzas, como mi amigo Diego, Tu amigo Diego Zúñiga, que estuvo en UCI de con la un pandemia. diagnóstico de COVID en la pandemia, y los doctores le decían que si es que no se entubaba, no tenía posibilidades de sobrevivir. Pero él escuchó la voz de Dios que le dijo, quiero que estés despierto para que escuches y mires lo que yo voy a hacer. Y aunque la ciencia no le daba esperanza, el Señor sí le dio esperanza. Y él fue fiel. Él y su esposa fueron fieles y vieron la gloria de Dios manifestarse, y contra todo pronóstico, él restablecerse de una manera sobrenatural para la gloria de Dios. Y cuando Diego estuvo de camino de regreso de Córdoba a Quito para visitar a su familia, tuvo una parada inesperada en Lima, En nuestra casa. y de manera casual, bueno, no casual, sino por esas Diosidencia. diosidencias, llegó, lo hospedamos, y ese testimonio de fidelidad encendió la llama de la fe en nuestro hogar. Y así como Diego, nosotros podemos ser testimonios vivos de la gloria de Dios y en la unidad que Cristo quiere para su iglesia, poder mutuamente edificarnos. Una iglesia que vive en unidad, ¿qué puede hacer? ¿El enemigo qué puede hacer contra esa iglesia? Va a traer el reino de Dios a la tierra, como es el plan de Dios para su iglesia. Entonces, esperamos que esta breve reflexión sea un combustible para encender la llama de la fe que puede haber estado un poquito apagada por los procesos en los cuales estamos. Pero esa espera no es en vano. Esa espera no es en vano. Sepan perseverar, porque el silencio no quiere decir que el cielo no esté haciendo nada. Es parte de la estrategia del Señor para darte algo más grande, para que tú recibas ese siguiente nivel de la gloria de Dios en un carácter forjado, en una fe que no se mueve por el sentir, sino que persevera en medio de las pruebas. Así es. Así que si tú estás pasando por una situación así, sientes que hay un cielo absoluto, hay un silencio absoluto, sientes como un abandono de parte del Señor, sientes que has hecho todo bien, que has orado, que has ayunado, que has buscado al Señor, que has buscado consejos y no pasa absolutamente nada. Qué bueno. Qué bueno, porque estás justamente en el lugar donde el Señor quiere que estés. En esa situación de aparente soledad, de aparente silencio, es el escenario perfecto para que el Señor trate contigo, para que tu fe sea fortalecida, para que seas procesado y para que esa fe, después de la prueba, después del tiempo de silencio, sea inquebrantable. Así que esperamos que este tiempo haya servido para ministrar tu corazón y, ya sabes, a perseverar. Los cristianos no nos rendimos. De hecho, en los peores escenarios es donde más debemos brillar. En la noche más oscura es donde nuestra luz tiene que alumbrar mucho más. Entonces, yo voy a cerrar con lo que mi pastor siempre nos dice. Pídanle al Señor, Padre, haz lo que tengas que hacer conmigo, pero desarrolla el carácter de Cristo en mí.